10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es cuando una persona tiene o presenta intenciones de quitarse la vida, teniendo en cuenta que el suicidio es la principal causa de muerte en el mundo. Tenemos cifras en Perú, como por ejemplo, que cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida, ¿verdad? Y alrededor del mundo 800.000 personas se suicidan al año. La causa del suicidio en su mayoría es la depresión. Entonces, 1.700.000 personas sufren de depresión y de las cuales solamente el 25% acude a recibir atención a un centro de salud o un establecimiento más cercano. Que el 20% se da cuenta que necesita atención, pero no hace nada para superar ello. Y el 55% no advierte la enfermedad y no le presta atención. ¿Cuáles serán las causas? Las causas, por ejemplo, las personas de la tercera edad, ¿verdad? Las personas mayores que ya a su edad pues dependen de sus hijos, de sus nietos o de la persona que está a cargo, ¿verdad? Se siente de repente menos porque no realizan actividades, se necesitan que dependen de otras personas, dependen para comer, dependen de repente para curarse de otra enfermedad. Eso hace que se sientan de repente inútiles y sienten que son una carga para la persona a quien le está cuidando. Las decepciones amorosas, cuando se termina una relación, la manera de afrontar el tipo de duelo amoroso, pues a veces no es la adecuada. La depresión, como ya mencionamos, una vida llena de estrés y muy rutinaria, ¿verdad? Todas las personas que tienen ese estrés, tanto por el trabajo, de repente por lo que le causa de repente la familia o el entorno social, ¿verdad? El abuso del alcohol, el abuso también de sustancias ilegales y problemas mentales, pues, ¿no? Como la esquizofrenia o trastorno bipolar. ¿Cuáles son las características de una persona con tendencias suicidas, verdad? Es una persona que se siente triste, irritable, una persona pesimista, una persona que no tiene de repente razón para seguir viviendo, no tiene planes a futuro, se aleja de las amistades, no se alimenta bien y se siente que es una carga para los demás, ¿verdad? Estas son las señales principales cuando una persona de repente tiene depresión y tiene esas tendencias suicidas contra su vida. También tenemos tipos, ¿verdad? Tenemos el suicidio depresivo, ¿verdad? Que es el más común, cuando la causa es la depresión, ¿verdad? El suicidio reactivo, cuando la causa es una situación extrema, como por ejemplo el bullying, que puede sufrir de repente los niños, los adolescentes, la violencia sexual, una violencia psicológica o el acoso también. El suicidio impulsivo, cuando la causa es una enfermedad, como ya hablamos anteriormente, el trastorno bipolar o esquizofrenia. También tenemos mitos sobre el suicidio. Por ejemplo, primer mito, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Las personas que están teniendo ideas para suicidarse no lo hacen de la noche a la mañana. Vienen ya comentándolo, vienen ya hablando sobre el tema, como por ejemplo la mayoría de los suicidios dice que han sido predecidos de signos de advertencia verbal o conductual, ¿verdad? La persona ya lo habló, ha mencionado, de repente se le escapó o como mediante de expresiones pues está como que pidiendo ayuda, pero es importante conocer bien los signos de advertencia y tenerlos presentes, ¿verdad? El siguiente mito. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Eso es falso. Tiene relación con el anterior mito, ¿verdad? Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda y apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar
que carecen de otra opción, ¿verdad? Las que se sienten deprimidas, las que se sienten ansiosas, las que no tienen de repente la manera de solucionar sus problemas, pues piensan que la única solución para acabar con ellos es quitándose la vida, ¿verdad? Y eso lo vienen hablando más con su entorno más cercano, las amistades, los familiares. Siguiente mito: hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Es totalmente falso. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas contemplan el suicidio, no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio, ¿verdad? Es muy bueno de repente hablarlo con los niños, adolescentes o las personas que ustedes crean necesarias, que se ven de repente deprimidas, que sienten de repente tienen ideas o han hablado sobre este tipo de cosas. Es mejor hablarlos y que ellos se expresen para poder prevenir una muerte de repente de aquella persona que siente que está atada a un problema. Otro mito es: el suicida está decidido a morir. Esto es totalmente falso también. Por lo contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte, ¿no? Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, de un momento a otro, ¿verdad? A morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. O sea, la persona en el momento de repente que se siente frustrado, que se siente en toda esa tensión de su problema, pues decide matarse. Pero de repente después de ese proceso, porque tiene un efecto, el tomar, por ejemplo, un veneno, un plaguicida para acabar con su vida, puede que durante ese proceso ya no quiera, no pueda cambiar, como que quiera vivir, como que haya sido solamente un impulso, pero a veces es demasiado tarde. Siguiente mito: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Es totalmente falso. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quienes hayan tenido pensamientos e intentos suicidas pueden llevar después una larga vida. Si es que hay un acompañamiento, si es que hay un tratamiento adecuado para estas personas, más que todo que no se sientan solos, que se sientan escuchados, pues estos intentos y pensamientos suicidas pueden ir mejorando, de repente con planes a futuro, con metas largas, cambiar ese tipo de pensamientos negativos, ¿verdad? El siguiente mito: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Totalmente falso, como hemos visto en las causas, ¿verdad? El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental, ¿verdad? No es necesariamente tener un trastorno mental para poder cometer un suicidio, ni tampoco ser de repente, no todas las personas que se ven felices, pues de la noche a la mañana podemos ver que se suicidó, ¿verdad? Prevención. Tenemos 3 puntos para realizar una prevención ante las personas con intento y pensamientos suicidas. Por ejemplo, 1, determinar las personas que tienen intenciones de suicidarse. 2, sensibilización del problema y sus consecuencias. Y 3, el tratamiento y acompañamiento. ¿Cómo identificamos una persona suicida, verdad? Empieza a regalar posesiones valiosas, permanece deprimido por un periodo de tiempo, muestra conductas violentas, pérdida de esperanza para el futuro, tomar conductas riesgosas poco comunes y hablar muy seguido de la muerte, ¿verdad? También no tener planes, por ejemplo, o hablar de repente de cómo sería la vida sin él, qué pasaría,
todo ese tipo de situaciones hacen que esa persona ya tenga pensamientos suicidas en las cuales nosotros tenemos que estar alerta. Sensibilización, ¿verdad? Cuando se toma una decisión tan drástica como el suicidio, no vemos las consecuencias que trae. Para el suicida, morir es escapar de los problemas, y por lo contrario, para sus seres queridos, la muerte de esa persona es enfrentarse a un problema mucho mayor, generando secuelas a corto y largo plazo, ¿verdad? En el momento en que la persona que se quiera suicidar tiene pensamientos suicidas, pues para él es la mejor salida, ¿verdad? Escaparse de ese problema, no ser partícipe, no enfrentar, pero para la familia, pues es como una culpabilidad. ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué yo no le presté atención a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué pasó eso, verdad? Hay una culpabilidad, y entonces el duelo que tienen los seres, los familiares, le va a ser un poco más costoso, ¿verdad? Porque es una pérdida repentina. El tratamiento y acompañamiento. El tratamiento puede ir un poco más de afecto, hasta los medicamentos, ¿verdad? Según la gravedad de la situación. Algunos, cuando son pensamientos suicidas, pues es más fácil la condición, por lo que solamente tenemos que brindarle pues un tratamiento psicológico, acompañamiento tanto del especialista como de la familia, y pues cuando ya ha tenido intentos suicidas es ya a través de medicamentos, ¿verdad? Los suicidas fallan por lo general, repiten su intento en un lapso de un año, ¿verdad? O sea, la persona que ya intentó suicidarse lo va a volver a hacer según la gravedad del asunto y según cómo la situación familiar o su entorno se encuentre, para que ellos pues puedan de repente poco a poco mejorar y esas ideas e intentos vayan poco a poco disminuyendo, ¿verdad? Y reduciéndose. ¿Qué hacer si conoces a una persona con estas características? Pero lo primero que tenemos que hacer es escucharlas, tener la opción de ser de repente un poco más empático, una escucha activa, de escucharles un problema, aunque de repente ya nos haya contado una y otra vez, pero de repente por ella algo más que no nos ha querido contar, y tener esa predisposición para ellos, el escucharles, el tenerle muy en cuenta, el abrazarle, el darle ese acompañamiento, el saber que no está solo, el saber que estos problemas van a pasar, que estos problemas no son para siempre, ¿verdad? No dejarlo solo, tener una comunicación adecuada con ellos, tener de repente ese cariño, ese abrigo, de repente, si no en otra familia, si es una amistad, un tío o alguien, que se sienta como en familia, ¿no? Si de repente alguien que simplemente sea una amistad. Y lo importante es pues motivarla, que vaya a un centro de salud, porque tener ese tipo de pensamientos o ideas suicidas no es normal, ¿verdad? Motivarle a que vaya con un especialista o acompañarle durante todo ese proceso para que pueda ir mejorando, ¿no? Y tener en cuenta que estar triste más de 15 días es un posible signo de depresión. Gracias.